Pocas veces en esta instancia democrática se conmocionó tanto la ciudad de Concepción del Uruguay. Un joven de 24 años cometió un doble crimen horrendo el 16 de diciembre de 2009, después de torturar a sus víctimas en una casa céntrica de la localidad histórica. Una de ellas era considerado su mejor amigo, tenía la misma edad y la otra persona asesinada era su abuela de 88 años. El ejecutor intentó escapar a nado hacia la República Oriental del Uruguay, fue detenido, condenado a reclusión perpetua y al poco tiempo se suicidó en la cárcel. Recordar, la verdad que fue un hecho que sorprendió a la comunidad de Concepción del Uruguay y por ende también a nosotros como funcionarios policiales en ese momento. En ese tiempo yo prestaba servicio como jefe de la División de Investigaciones de la departamental y obviamente al tomarse conocimiento del hecho en sí, más allá del incendio que fue la primera noticia que se tomó, sino del crimen que había ocurrido ahí, nos convocaron y empezamos obviamente las tareas investigativas para tratar de esclarecer este sangriento hecho. Sin duda que fue algo que sorprendió a toda la comunidad, primero porque no es habitual tener crímenes aquí en la ciudad y segundo por la zona donde se había dado este hecho, que es a pocas cuadras de lo que vendría a ser el centro histórico de la ciudad. En pleno centro, vendríamos a decir, donde se produce este hecho, donde había dos personas que habían sido atacadas, agredidas y ultimadas, y que después se había provocado un incendio, cosa totalmente atípica para lo que era y lo que es hoy Concepción del Uruguay. Muchos recuerdos, siempre en estos casos, por más que uno ha cubierto muchas notas diferentes, se agolpan muchos recuerdos heterogéneos, encontrados a veces, ¿no? Recuerdo el impacto que produjo en la comunidad uruguayense, fue un impacto muy fuerte, por el hecho, creo que porque se solapaban varias cuestiones. Primero porque había sido en pleno centro, media cuadra de la calle principal y a 3-4 cuadras de la plaza donde estamos nosotros ahora. En segundo lugar porque las víctimas eran de familias conocidas, sin entrar a detallar qué significa conocida, pero gente muy, muy conocida, muy querida. Y además por todo lo que se fue tejiendo en torno de Nicolás Martínez, Orfen, como le llamaban sus amigos, que alimentó ciertas leyendas urbanas y ciertos comentarios que le daban al hecho, que de por sí había sido impactante y brutal por su forma, le daban ciertos carices de, no sé si llamarlo misterio o incluso hasta se mencionaban cosas esotéricas y referencias de ese tipo que siempre forman parte de esos extraños mecanismos que tienen las comunidades para autoconvencerse de que a mí no me va a pasar. Eso pasó porque este chico tal cosa, ¿no? A veces es la droga, a veces se le echa la culpa a los videojuegos, en un momento fue los juegos de rol, ¿no? Y Orfen daba varias de esas características, de modo que sí tuvo un impacto tremendo. También algunas declaraciones desafortunadas de la jueza, que en ese momento dijo algo así como que nunca había ocurrido algo parecido y que había afectado a una familia de bien, algo muy chocante cuando uno lo analizaba, porque claramente incluía ciertos prejuicios de clase y cierto desprecio por otros sucesos también terribles que se vivieron. Esta es la ciudad del crimen de Flavia Schiavo, es decir, acá han pasado cosas espantosas, no fue el primero, esperemos que sea el último, ¿no? Pero no fue el primero de los casos horrendos que tuvo la ciudad. Y después, bueno,
Hay una particularidad que en nuestra ciudad no hay periodismo especializado en policiales. No hay colegas que se dediquen específicamente a eso. Y cuando lo hacemos, bueno, creo que con matices, en general lo que el periodismo local reproduce es la información que deja trascender o que da a conocer la autoridad judicial o policial. Y por supuesto la autoridad judicial y policial siempre va a esquivar o va a soslayar aquello que podría permitir que se la acuse de negligencia o de hacer mal las cosas o lo que evidencia que se hicieron mal las cosas, ¿no? No digo que este sea el caso, porque además fue una responsabilidad que se esclareció rápidamente porque el mismo Nicolás le confesó a una tía que él había sido y bueno, no es que hubo mucha dilación en el tratamiento del asunto. Pero el impacto fue enorme, fue muy angustiante. En mi caso particular además fue muy especial porque una de mis hijas era muy amiga de Orffen, de Nicolás, del autor de este hecho terrible. O sea que había una doble cuestión ahí que a mí me obligaba a tratarlo con la mayor responsabilidad periodísticamente posible, porque además tenía la mirada atenta de mi hija evaluando cada cosa que yo dijera o escribiera al respecto. La verdad que fue algo que nos conmocionó a todos, ¿no es cierto?, a nivel ya sea policial como a nivel de la comunidad uruguayense, que no estaban acostumbrados, por supuesto, a este tipo de hechos. Bueno, la tarea fue ardua para llegar al esclarecimiento del hecho. Se hicieron todas las tareas investigativas correspondientes para cortar los plazos, ¿no es cierto?, y que no se nos escape ningún detalle para sumar a la investigación. Se tomaron todas las testimoniales correspondientes, hubo algunos levantamientos de cámaras de la zona también, y bueno, todo llevó a que llegamos a un buen término, ¿no es cierto?, de la causa, más allá del dolor, ¿no es cierto?, de la familia, pero tuvimos la satisfacción de haber culminado en la causa y que esta persona sea condenada. Tomé conocimiento horas más después y la intervención mía fue la parte de campo, vendría a ser la investigación que se inicia a raíz del hecho. Nosotros con el jefe Galiar, hacía una semana que estábamos iniciando como jefe de la división de investigaciones, lo cual produjo que tuviéramos esa presión, ¿no es cierto?, para dar respuesta sobre este hecho. Entonces se trabajó con todo el personal, se recargó a todo el personal de la división y también con la colaboración de personal de operaciones de la jefatura, pusimos todo nuestro empeño para tratar de esclarecer el hecho lo más rápido posible. Nicolás Martínez, el joven al que de inmediato se consideró el presunto autor del grave suceso, había cumplido 24 años por esos días. Se lo detuvo por la calificación de doble asesinato perpetrado con ensañamiento, posibles torturas e intento de incendio posterior. Fue a las 5:55 de la madrugada de ese 16 de diciembre que se descubrió que salía fuego por las ventanas de la casa de Nelly Akrich, la mujer de 88 años, cuya familia tenía una joyería. Entraron los bomberos y descubrieron los cuerpos ensangrentados de la mujer y de su nieto, Andrés Rivero. El asesino había destruido además una computadora. Nelly presentaba quemaduras en un costado y 7 puñaladas. Adrián Rivero, 17 puñaladas y numerosas quemaduras, al parecer cometidas en vida con un aerosol y un encendedor, por lo que se presume que fue torturado. Recuerdo que en las primeras horas de esa jornada tuvimos una intervención bomberil, precisamente en ese domicilio de Calle Meguino, en donde observamos un incendio declarado
Intervenimos bomberilmente con personal de bomberos zapadores de esta ciudad, a mis órdenes en ese momento, y pudimos establecer que se trataba de un siniestro en donde se encontraba un cuerpo en una de las habitaciones, creería que era una habitación intermedia entre un comedor y un dormitorio, en donde había una persona femenina, una señora grande, sin vida, con distintas lesiones productos de la acción del fuego. Seguidamente se localiza otro cuerpo, pero en el área de la cocina de la vivienda, tratándose de un muchacho, una persona masculina, un muchacho joven, que después por datos precisados con posterioridad resultaba ser el nieto de la señora, de esta señora mayor de edad que fuera encontrada en primera instancia. Sobre todo por la connotación de lo que fue, por todo lo que significó, te diría que hasta trascendió, hubo medios nacionales que lo tuvieron en primera plana durante algunos días, después siempre las noticias se van superando y lo fueron postergando, pero para Concepción del Uruguay y en la provincia evidentemente fue significativo. Por la edad de las personas involucradas, una persona mayor de casi 90, 88 años, una persona muy conocida, esto pasó en pleno centro de Concepción del Uruguay. Para la gente, por ejemplo, del resto de la provincia, tiene que saber que la plaza principal, donde está el centro cívico, el municipio, la basílica, sede de la policía, es Plaza Ramírez. Estamos hablando de 4 o 5 cuadras, está ubicado por eso en pleno centro, en una calle muy pero muy céntrica, Ameguino, entre 9 de Julio y Galarza, que son las esquinas o las calles emblemáticas, una para ingresar a Concepción, la otra como calle de salida. Pasó justamente un 16 de diciembre, pasó este crimen. Y también tiene que ver con las personas involucradas de 23 y 24 años. 23 la víctima, Adrián Rivero, y 24 Nicolás Martínez, pero también la relación que había entre ellos. Eso también tuvo mucho que ver, una relación donde había previo conocimiento, donde, no sé, puntualmente nunca pudimos determinar si eran súper amigos o como suelen ser los jóvenes cuando se conocen y sí tienen una relación. De hecho, cuando supimos de ese crimen y lo consultamos, no había un signo de violencia en una puerta para ingresar, nada, sino evidentemente fue cerca de las 4 de la madrugada. Siempre se dijo, por lo menos las fuentes te decían y te lo ubicaban entre las 3 y las 5 de la madrugada. Pero había estado evidentemente desde hacía rato Nicolás Martínez en ese lugar y Adrián Rivero habían estado compartiendo esa madrugada antes de ese desenlace. Así que evidentemente quedó comprobado con el tiempo que se conocían, que había una relación y había otras cuestiones. Había evidentemente, hubo un jefe de la policía en ese momento, Gerardo Lozada, era el comisario que estaba a cargo de la jefatura departamental. Él llegó a decir que cuando se allanó la casa de Nicolás Martínez, se encontró, por ejemplo, una carta, obviamente que nosotros nunca lo vimos, pero fue un elemento que obró en poder de la justicia, que también lo tuvo la jueza de ese momento, Cristina Calveira, hoy ya retirada, pero una supuesta carta de una joven de 17 años que tenía una relación con Nicolás Martínez y que lo involucraba también a Adrián Rivero. O sea que evidentemente esto también lleva a pensar de que fue algo planificado. Nosotros estábamos trabajando como todos los días, venimos aquí a la radio a las 6 de la mañana y 6:15 nos llaman por teléfono. Nosotros estábamos trabajando acá en la FM 92.9 de Arenas, y nos llaman y nos dicen, mirá, hay un incendio. Entonces nosotros, como estábamos trabajando aquí, haciendo colaboración para la página del ET11, decidimos con el operador técnico de la radio ir a hacer la cobertura de ese hecho que hasta el momento era un incendio.
Entonces cuando llegamos al lugar, en calle Ameguino, entre Galarza y 9 de Julio, Ameguino al 1100, vemos que estaba todo acordonado, estacionamos ahí por calle 9 de Julio, accedemos al lugar caminando y vemos que estaba la policía de Entre Ríos junto a bomberos. Nosotros empezamos a preguntar a la gente que estaba observando como nosotros, porque en ese momento no tuvimos acceso a la policía, y uno de ellos nos dice que había sido un incendio. Entonces cuando pedimos para salir al aire, hacer las veces de móviles de aquí de LT11, se acerca un policía de investigación y nos dice que había habían hallado 2 personas muertas y calcinadas. Bueno, por supuesto que como periodista te cambia la visión del hecho, de un incendio de una casa a 2 personas asesinadas. Bueno, ahí empezamos a tener los primeros datos de hicimos un móvil y empezamos a tener los primeros datos de lo que había sucedido en ese lugar. Siempre extraoficialmente nos pedían que tengamos cuidado con lo que íbamos a decir, porque no se sabía, sobre todo por los familiares, todavía no habían comunicado a los familiares, no se habían identificado todavía las personas, pero se imaginaban que había una persona adulta mayor de unos 80 años y también un joven de unos 25 o 23 años, lo primero que nos decían cuando hallaron ese cuerpo. Como nosotros veníamos cubriendo noticias policiales y de información, conocíamos a los actores y ahí identificábamos que estaba en ese momento el jefe del cuerpo de bomberos, Arturo Benedetto, y bueno, nosotros intentamos tomar contacto con él, que posteriormente nos llega a decir que no iban a brindar mayor información, porque claro, no era un incendio, sino se trataba de otro hecho, ¿no? Con el correr de las horas, nosotros a las 10:30, eso había sido a las 6:20 de la mañana cuando fuimos al hecho, 10:30, casi 11 de la mañana pudimos llegar a tomar contacto con el jefe de la policía en ese momento, ahora no lo recuerdo con quién era, pero bueno, nos comentó sobre el hecho, lo que habían encontrado en la casa y que había algunas hipótesis de que se conocía o se podía llegar a conocer quién era el autor del hecho, porque al primer momento conocido el suceso se abarajaron muchas hipótesis, ¿no? Pero después había, una de ellas era que había un joven, amigo, relacionado a este chico, y que, no sé, había una tercera persona involucrada que sería la novia de ellos. Entonces no quedaba clara la situación y bueno, después íbamos a enterarnos, pero días sucesivos, de cómo había sido el hecho y que días posteriores se conocía que estaba prófugo el autor del crimen, ¿no? El móvil del robo se descartó de inmediato. Nelly Akrich llevaba encima un anillo de oro con esmeralda y otras joyas que no fueron tocadas. La casa estaba cerrada por completo, lo que orientó el caso al círculo íntimo. La jueza Cristina Calveira ordenó secuestrar las computadoras de amigos que dijeron haber chateado esa noche con Adrián hasta las 3 de la madrugada. La hora de la muerte se fijó entre las 3 y las 5. Uno de los oficiales de policía recordó haber visto en la madrugada de ese 16, en torno a las 3, a un joven vestido de negro en la esquina de la casa. Por eso la búsqueda se dirigió también a amigos del joven asesinado Adrián que encajaran en su descripción. Una vez que empezamos a trabajar, obviamente empezamos a recoger distintos testimonios, indicios, a reconstruir las horas previas al crimen para ver qué era lo que había podido suceder. En este trabajo, personal policial que había andado de recorrida en horas de la madrugada, había avistado en la recorrida, enfrente a lo que es el ingreso de la casa, a una persona que lo describían como una persona joven, que estaba vestido con ropa oscura y que llevaba una mochila. Cuando dieron la vuelta para ver de quién se trataba, ya esta persona no se encontraba, por lo que
presumimos, y después se pudo comprobar en la investigación, que había ingresado al domicilio. Entendemos que el ingreso fue permitido por una de las víctimas, el joven Rivero, que era conocido de quien a la postre resultó ser su homicida. Bueno, con todos los distintos elementos que fuimos recabando, teníamos que Rivero había estado en comunicación con un grupo de amigos a través de creo que era un videojuego que había de moda en ese tiempo, y que a su vez también permitía el chateo de los distintos integrantes. Entonces sabían de que había estado hasta altas horas de la madrugada en comunicación con ese grupo. O sea, por lo cual esto nos daba cuenta de que el hecho habría sucedido entre el tomar conocimiento del incendio, que fue alrededor de las 5:30, 6 de la mañana, y las 3, 4 de la mañana, que era cuando las comunicaciones habían cesado, o había cesado la participación en este juego, y también coincidente aproximadamente con la apreciación de este personal policial de la persona que habían visto enfrente al domicilio. Bueno, a partir de ahí se siguió viendo a ver quiénes podían haber ido a verlo a la víctima Rivero. Bueno, se llegó a una persona que era conocido de él, que tenía alguna relación de amistad, y que a su vez también tenía conocimiento informático en cuanto a reparación de PC. Bueno, porque cuando se hace el relevamiento de la escena del crimen, una de las cosas que nos llama la atención era que la PC que él habría utilizado se encontraba abierta, y que más allá de el fuego que le había alcanzado en cierta parte, le faltaban algunas piezas a nuestro entender, como ser el disco rígido, la placa madre y demás, que, como le decía, más allá del fuego no podrían haber sido consumidas totalmente por el mismo. Entonces nos daba cuenta de que podía haber sufrido la sustracción de estos elementos. Bueno, con todos los datos que se recabaron, esto siempre bajo la conducción del juzgado de instrucción en ese momento, que estaba a cargo de la doctora María Cristina Calveira, se hizo todo ese relevamiento en el lugar. Posteriormente, cuando se terminó de trabajar, se dejó preservado el lugar con una consigna policial, y en virtud de toda la investigación se solicitó un allanamiento, que fue en la casa del sospechoso, donde al allanar se recolectaron algunos elementos que podían ser de interés para la causa, y que posteriormente fue comprobado que eran así, como ser esa placa madre de la computadora que se secuestró en ese momento. Y bueno, era una placa madre más que había en el domicilio, pero que por las características nos decía que podía ser la que estuviéramos buscando, lo cual fue importante en ese momento, creo, la preservación del lugar del homicidio, porque días posteriores, después con el avance de investigación, ya con estos elementos secuestrados, con el presunto autor detenido, se hace una segunda inspección antes de liberar el lugar, y ahí corroboramos en el domicilio y precisamente en la pieza que usaba el joven Rivero, que había una caja que correspondía a esta placa madre y que coincidía
el serial con la placa que habíamos secuestrado en lo del sospechoso Martínez. Con lo cual ya nos daba una certeza de que esa podía ser la placa que había sustraído de esa computadora para llevársela. Precisamente mi tarea de investigador pericial de incendio, realizando conjuntamente con personal de la Brigada de Investigaciones y personal de criminalística de esta jefatura departamental, se pudo establecer algunas circunstancias del hecho en donde manifestaban la concurrencia de un masculino que habría atacado al muchacho joven que resultaba ser nieto de la señora anciana localizada en primera instancia, y que en esa circunstancia habría lesionado mortalmente al joven con un arma del tipo samurái o similar, de similares características, y luego ante la alerta de la anciana la ataca a la misma con en primera instancia no pudimos definir con qué material. Posteriormente se pudo establecer a través de tareas de criminalística y de laboratorio que se trataba de un líquido combustible del área de los inflamables, con el cual habría generado el foco ígneo sobre el cuerpo de la anciana y se habría declarado el foco de incendio que produce el incendio de la misma, de la vivienda. No fue un asesinato común, se inscribe en un puñado de casos que convulsionaron a la ciudad a lo largo de varias décadas. Y eso hace que cuando ocurren casos como estos, creo yo, se ponen en marcha esos mecanismos de tenerlo lo más lejos de mí posible, ya sea o por la situación o por algunas características de las víctimas o por algunas características del victimario. Entonces, esa interpretación o esa atribución de la criminalidad a algunos de los aspectos que lo describían al autor funcionaban como una forma de toma de distancia por parte de la comunidad. Pero digo nuestras porque creo que en algunas cosas lo que ocurre en Concepción de Uruguay no es muy diferente de lo que ocurre en Gualeguaychú, en Concordia, incluso en Paraná mismo, pese a ciertas diferencias poblacionales. Muchas de los rasgos principales de la cultura social son similares, son parecidos. Y en nuestra comunidad sigue muy, muy viva, muy activa esas formas pueblerinas del chisme, del conocido, amigo, vecino, vecina, que quiere ufanarse de que sabe un poquito más y entonces le agrega detalles que en realidad los está inventando, pero te voy a contar cómo fue. Yo sé una cosa que nadie sabe, porque tengo un amigo, tengo un cuñado, tengo un pariente que trabaja en la policía, que está en la... Bueno, eso seguramente permitiría llenar varias páginas más en cualquiera de esos casos más tremendos, más terribles que sacudieron a la sociedad uruguayense. Pero en aquel en particular creo que las características del caso, la hazaña y las características de Nicolás Martínez, el victimario, dieron muchos elementos para que se crearan historias, fábulas, historias fantásticas respecto de ritos de iniciación, de prendas de juegos de rol, ese tipo de explicaciones que surgen, creo que espontáneamente, de la mezcla de curiosidad, de fruición morbosa
Y de este deseo de yo te voy a contar, yo sé más que todos los demás, entonces te voy a contar de qué se trata. La primera hipótesis era de robo, ¿no? Y después, que seguido de una muerte, que habían intentado prender fuego a la casa, que cuando nosotros llegamos al hecho no se veía, no había humo, no había nada, nada hacía pensar que habían intentado incendiarla, ¿no? O sea, eso es lo que se veía de afuera. Entonces, por eso, pensábamos nosotros, lo primero que pensamos fue que habían intentado robar, que se habían resistido al robo y lo habían matado. Eso es lo que fue la primera hipótesis. Después, cuando se conoció a esta persona que podría estar involucrada en el hecho, y después de los allanamientos y que se conoció que había una espada samurái, etcétera, etcétera, se pensó en otras cosas, ¿no? Como siempre en estos pueblos, en las ciudades más chicas se piensa, ¿no?, en la magia negra o algunas que esté otras cosas involucradas, ¿no? Pero en definitiva no fue así, ¿no? En la investigación policial iniciada a las pocas horas, se entendió que había una persona que se vestía como un personaje dark y que podía tener relación con los datos aportados por vecinos y transeúntes. Así fue como se le apuntó a Nicolás Martínez, considerado el mejor amigo de Adrián, aunque por esos días estaban algo distanciados. Se allanó la casa de Martínez y se encontraron numerosos elementos que podían tener relación con el hecho, como gas paralizante o aceleradores de fuego. La familia Acrich Rivero, ¿sí? Justamente se lo puede vincular la familia Acrich por una famosa joyería también acá en Concepción del Uruguay. Inclusive me hiciste acordar con esto de que se habló mucho de que llevaba puesto un anillo de oro con esmeralda, la señora, que fue torturada y asesinada también en esa madrugada, lo tenía puesto. Había joyas, o sea, enseguida como para separar la instancia de que no se trató de un intento de robo ni nada por el estilo. Evidentemente primero también fue la muerte de Rivero, de Adrián Rivero en definitiva, por una cuestión que evidentemente era algo personal entre estos jóvenes de 24 y 23 años. Y también la familia de Nicolás, aunque él vivía con una familia no de lazo de sangre, sino de crianza, pero también era otra familia muy conocida en Concepción del Uruguay. Por lo que se desprendió con posterioridad, había diferencia entre el atacante, ¿no es cierto?, con el joven, el nieto de la señora, y a raíz de eso habría tomado represalias sobre él mismo y posteriormente sobre la anciana, que habría salido en defensa del joven, ¿no es cierto?, seguramente alertada por los gritos. Y lo que más causó estupor, diríamos, es que la anciana en esas circunstancias de ser atacada se encontraba con vida, ¿no? Se encontraba con vida, lo que determinó una mayor criminalidad en el hecho, ya que ya existían características de alevosía. Las características propias de un incendio, ¿no?, en donde se va denigrando el material combustible apto para arder, y que en estas circunstancias ya un incendio declarado con mucha carbonización, ¿no es cierto?, ese producto de la acción del fuego. Con el correr de las horas se pudo constatar que faltaban unos elementos, más precisamente dentro de una CPU que estaba en el lugar, que había sido manipulada por el victimario, y bueno, con el allanamiento que se hizo en el domicilio de esta persona, de Martínez, se pudo lograr recuperar no solamente la placa madre que le faltaba al CPU, sino que algunos elementos relacionados con el hecho. Tenía contacto con una persona allegada a la policía y bueno, entonces se logra saber dónde está ubicado y vamos y lo detenemos. No llegamos a marchas por la prontitud, ¿no es cierto?, del resultado. Sí, estaba toda
la comunidad, ¿no es cierto?, uruguayense dolida y conmocionada por el hecho en sí, cuando a medida que va pasando la investigación y se pudieron dar algunos detalles de cómo ocurrió el hecho, sí, la verdad que estaba todo indignada, toda la comunidad, ¿no es cierto? Yo recuerdo en ese momento había mucho enojo, ¿sí? Siempre que pasan casos similares de estas características, aquí nosotros tuvimos el caso Maidana, de las chicas que habían, unas mellizas que fueron asesinadas por su propio padre. Se enojó mucho la comunidad con ellos. Después el cuádruple crimen también, que también fue otro de los hechos importantes de la comunidad. Y bueno, en ese momento yo recuerdo que se vivió ese hecho primero como una inseguridad reinante en el lugar, en la zona, ¿no? Después, cuando se conoció esto de los detalles, de cómo había sido, mucha impotencia. Y también se la relacionó el hecho porque había un prófugo, y recuerdo esas horas, ¿no?, cuando él estaba prófugo, que se quería escapar hacia el Uruguay, cuando fue detenido, todo eso también hubo una página policial distinta de ese día y cómo se vivió, porque ya las comunicaciones habían cambiado, sobre todo en los medios de comunicación, y se manejaba mucho el mensaje de texto en ese momento. Íbamos sabiendo, no te digo minuto a minuto, pero teníamos relación con las fuentes policiales que nos iban contando cómo se iba desarrollando el hecho, ¿no? Los testigos señalaron que Nicolás le hacía el service a la computadora de Adrián, que apareció incendiada. Fue por eso que la jueza Calveira ordenó de inmediato la detención de Nicolás, quien se supo enseguida que le había pedido ayuda a una hermanastra para escapar de la ciudad. Le solicitó que lo llevara a Colón para irse al Uruguay, pero cuando le confesó todo, la joven lo dejó en la costanera de esa localidad y avisó a la policía. Así fue que un agente tuvo que tirarse al agua para interceptarlo cuando intentaba huir a nado al vecino país. Una vez que se hicieron los peritajes correspondientes, sí, la historia cambió, ¿no es cierto? Y las actividades nuestras también, no es lo mismo encontrarse con un incendio que un homicidio seguido de un incendio. Todo el personal, ¿no es cierto?, se abocó a esa tarea. Tuvimos prácticamente 24 horas a full, sin descanso, ¿no es cierto? Y bueno, con la satisfacción de haber combinado las tareas y el resultado, ¿no es cierto? Una vez que se conoció el hecho y las circunstancias, ¿no es cierto?, del mismo, fue llegando gente, periodistas de otros lugares. El recuerdo, ¿no es cierto?, de ese hecho tan grave para esta ciudad, sobre todo porque fue nuestro primer hecho grave que había que solucionarlo, o sea, había que resolverlos sí o sí, o llegar a algo satisfactorio, ¿no es cierto?, para darle respuesta a la comunidad y a la familia misma, ¿no es cierto? Me desempeñé durante 11 años a cargo del cuartel de bomberos Zapadores en esa época, y después realicé los niveles de investigación pericial de incendio y explosivo, pero hechos de esta característica con tanta alevosía no, ya que el atacante, o sea, derramó líquido de combustible sobre el cuerpo de la anciana y la prendió fuego. Así, tal cual, ¿no es cierto? Sí, sin lugar a dudas, ya que era una familia conocida de la ciudad, ¿no es cierto?, y que gozaba de muy buen prestigio, ¿no? En esas circunstancias, al acudir bomberos, zapadores, se hace un corte de calle, conjuntamente con policía y personal de policía de tránsito, ¿no es cierto?, para hacer lo que se denomina la delimitación del lugar del hecho. Ya una vez realizada la extinción, diríamos, se hace todas las tareas referentes a la investigación pericial y se trabaja en concordancia con personal de criminalística. En este caso, toda esa área estaba a cargo del, si mal no recuerdo, del comisario mayor Martín Gailiar, actual jefe departamental de Concepción del Uruguay.
Tras el juicio oral en Concepción del Uruguay, Martínez fue condenado a prisión perpetua, pero finalmente, tras algunos intentos de su abogado de conseguir la prisión domiciliaria por cuestiones de salud, el joven decidió poner fin a su encierro y se quitó la vida en abril del 2021 en su celda de la dura cárcel de Gualeguaychú. Después también lo que, no sé si es relevante, pero lo que periodísticamente también suele ser muy interesante, desde miradas críticas, ¿no? Es la forma en la que los medios nacionales toman estos casos, ¿no? Esa forma absolutamente espasmódica. Vengo cuando se produce el hecho porque es atroz y porque me permite contar una historia que va a tener sin ninguna duda un montón de televidentes ansiosos por saber más detalles y cuanto más escabrosos posibles mejor, y después nunca más. Y no importa si en el medio de información equivocada, si ensucié a las personas que, quizás a las mismas que fueron víctimas, volviendo a victimizar. En fin, son como casos emblemáticos para analizar la conducta de los grandes medios de difusión, de los que solemos decir medios nacionales, pero en realidad no lo son, medios porteños que tienen repercusión nacional. Y que allá los informes sobre un bache pueden llevar horas de difusión, pero acá tiene que ocurrir un hecho de ese tipo para que se transforme en noticiable, ¿no? Todo eso también forma parte de un episodio como este, tan triste, tan terrible, tan lleno de amargura, porque incluso, de nuevo, ciudad pequeña, por más que ya Concepción del Uruguay técnicamente es una ciudad mediana, casi 90.000 habitantes, pero no nos conocemos todos, eso ya no es cierto, pero nos conocemos muchos. Entonces, un caso como aquel, entre los conocidos de Nicolás y los conocidos de sus víctimas, además varias generaciones abarcadas en esos, porque la abuela Nelia Critch tenía, no me acuerdo, creo que andaba cerca de los 80 años. Entonces, por supuesto que un montón de gente conocía a los protagonistas de esa historia y la sorpresa fue enorme. Esta cosa que es un lugar común, pero nadie esperaba, absolutamente nadie esperaba que Nicolás Martínez hiciera algo así. Nadie. Por lo cual después el intento de explicar por qué pasó algo así se transforma en un desafío prácticamente inabordable, que queda ahí, ¿no? Queda ahí. Y en ese sentido es que yo me lamento de la incapacidad de nuestras autoridades judiciales y policiales para instrumentar mecanismos que permitan apuntar a entender, no solo hacer justicia, que es lo que corresponde, sino a entender qué pasó y tratar de que eso sirva a futuro. Sin duda que es un hecho muy difícil de olvidar por todas las circunstancias que rodeó al mismo, por lo que significó personalmente, que fue el primer crimen en el que me tocó intervenir como jefe de la División Investigaciones, que hacía, como les comentaba hace un ratito, hacía una semana que había asumido el cargo. Así que bueno, fue un hecho que sí que me marcó en mi carrera. Acompañar el dolor de la familia, tanto a Critch como Rivero, que obviamente sufrieron esta pérdida. Y bueno, en lo que nos tocó, o me tocó, bueno, compensado en cierta forma con poder haber esclarecido y poder puesto a disposición de la justicia a quien fue su asesino. En este rompecabezas hoy es fácil poder describirlo con todas las piezas. El dolor es tan grande que hoy todas las familias viven una ausencia. La de Adrián Rivero, la de Nelia Critch. Nicolás también se termina quitando la vida en el año 2021. Estando detenido no pudo sobrellevar esto. No sabemos en qué circunstancias, si se estaba medicando o no. Por eso decía hoy, de todas las partes llevaron esto con muchísimo dolor y hasta el día de la fecha. Incluso los amigos, incluso esta chica de 17 años
que se apartó de todo lo mediático, su familia también la ha contenido porque quedó involucrada en una situación simplemente por haber expresado alguna cuestión de jóvenes, sin pensar quizás que el desenlace hubiese sido algo tan atroz como una tortura seguida de un doble crimen incluso. Y creo que, como cualquiera otro de los casos que impactan, se acuerda la gente que lo vivió, se acuerda la gente que se impactó en ese momento. Ya han pasado varios años y hay mucha gente que lo ignora por completo, mucha gente joven que no se enteró de este caso. Así que sí corre el riesgo de estar pasando al olvido, por eso este tipo de informes creo que son muy valiosos. Si mal no recuerdo, fue en la ciudad de Colón, ante circunstancias especiales también en donde habría intentado quitarse la vida o un hecho similar. Fue un hecho que fue bastante significativo, ¿no es cierto?, por la violencia en sí, ¿no es cierto?, por la ferocidad del agresor, ¿no es cierto?, porque esta señora, esta abuelita, por así decir, acudió en ayuda de su nieto, ¿no? Seguramente ante los gritos del nieto, ¿no? Y por ahí, bueno, las conductas delictivas son difíciles de poder explicar, ¿no? Pero me parece que no era necesario actuar con tanta violencia ante el físico de la señora, ¿no es cierto?, de la señora anciana. Solo esta fruición permanente que tengo yo por entender esos mecanismos por los cuales creo que son de autopreservación, pero es como una reacción frecuente, no digo continua, pero sí insistente, que cuando ocurren estos hechos terribles, sean víctimas de la dictadura o víctimas del terrorismo de Estado, o cuando son asesinatos tremendos, como fue el de Flavia Schiavo, como fue el de las mellizas, como fue como fue el de Carlos Vicente Peralta, un femicidio vinculado. Creo que es algo que tenemos que abordar para desarmar estos mecanismos que usa la comunidad para autoexcluirse de la posibilidad de que le pase algo así, buscando algún rasgo mediante el cual culpabilizar a víctimas y por supuesto a victimarios, ¿no? Pero también a las víctimas. Algo habrá pasado, un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas entre, creo, si no me equivoco, hasta fue la expresión que usó una de las autoridades judiciales en el caso de Nicolás Martínez. ¿Un ajuste de cuentas de qué? ¿De qué hablas cuando hablas de un ajuste de cuentas? Y rápidamente aparece esa expresión, incluso en los comunicados oficiales de las autoridades, a veces, se presume que habría sido un ajuste de cuentas. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es un ajuste de cuentas? ¿La víctima le había hecho algo al victimario y por eso el victimario realizó semejante atrocidad? ¿Qué clase de acto se ajusta de esta manera? ¿No? Porque lo que se insinúa es que la víctima es culpable de algo, ¿no? Como hasta hace poco tiempo cuando los femicidios se describían como crímenes pasionales, ¿no? O lo primero que se informaba es que estaba con un amante y por eso, y eso justifica que 14 puñaladas, por ejemplo, por decir algo. Entonces, ese tipo de mecanismos psicológicos, sociológicos, que funcionan como autoexculpaciones masivas, me parece que son interesantes de abordar, o quizás no es otra cosa más que una reacción al miedo. ¿No? Si esto le pasó a mi vecina de acá de la otra cuadra, quizás me puede pasar a mí. Entonces, ¿de qué manera me diferencio de eso para imaginar que no hay chance de que a mí me ocurra? Creo que ese es un aspecto, a mí al menos me resulta muy apasionante desde lo filosófico, desde lo sociológico, y siempre siento que se desperdicia la oportunidad de estudiarlo a todo eso, para mejorar como comunidad, porque de última lo que nos planteamos desde un periodismo con valores, nos planteamos eso, cómo mejoramos como comunidad, cómo hacemos que este tipo de cosas horrorosas puedan tener algún aspecto valioso para que nuestras comunidades funcionen mejor.